Como resultado del daño causado por la Segunda Guerra Mundial, se buscó proteger las expresiones artísticas que habían sido cedidas por nuestros antepasados. El patrimonio cultural definido por la UNESCO es la herencia cultural propia del pasado de una comunidad, mantenida hasta la actualidad y transmitida a las generaciones presentes y futuras. En el 2003, la UNESCO agregó el concepto de patrimonio cultural inmaterial, entendido como los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. No se puede negar la rica tradición y el casi innumerable conjunto de bienes culturales que posee el estado de Tabasco, legado de la combinación de las tradiciones que se han ido aglutinando a lo largo de una historia nutrida por atributos indígenas y españoles. Se debe resaltar que los esfuerzos que se han generado con el fin de proteger el patrimonio cultural del estado de Tabasco han sido acertados pero insuficientes, y es momento de generar acciones decisivas e incluyentes de la sociedad civil para que ésta tome conciencia de su importancia. ¿Cuáles son las instituciones encargadas de la protección del patrimonio cultural de Tabasco? ¿Qué esfuerzos son los más notorios en la protección del patrimonio? ¿Cuál es el papel del público en la protección del patrimonio cultural en el estado de Tabasco? Hoy, en Se Dice Que, Patrimonio Cultural del Estado de Tabasco y por qué defenderlo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, les saludo con el gusto de siempre en Se Dice Que. Esta tarde tenemos en el estudio a Ricardo Arenas, conocidísimo ya por el auditorio de TV UJAT, y la maestra Graciela Burregar. Ambos, muchísimas gracias por acompañarnos para tratar el tema, como ya lo escucharon en la cápsula, de patrimonio cultural. Esto con el que todo el tiempo convivimos, esta serie de valores con el que cotidianamente convivimos y que a veces pasan transparentes ante nuestros ojos. Y por eso quiero partir con la interrogante de ¿qué patrimonio cultural tenemos en Tabasco? ¿Qué constituye esto llamado patrimonio cultural de nuestro estado? Bueno, si tomamos en cuenta la definición de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura que mencionaron al inicio de este programa, pues serían todas las manifestaciones que tienen un valor para la educación, para la ciencia y la cultura. Esta representatividad de estos elementos con este tipo de valor normalmente se encuentra en los museos, es lo más común. Sí. La mayor parte de las colecciones que albergan nuestros museos, para el caso de Tabasco, son colecciones arqueológicas. Ese es el peso, la colección, podríamos decir, la representación más importante es nuestro patrimonio, nuestro acervo arqueológico, herencia de la cultura olmeca y la cultura maya, que son las que mayor representatividad de objetos arqueológicos tienen en nuestros museos, aunque también, por supuesto, tenemos una zona arqueológica en Huimanguillo que es de la cultura zoque. Sin embargo, esta representación solamente se refiere a la evidencia material. También existe otro tipo de patrimonio que no tiene evidencia material, sino inmaterial o intangible, que son tradiciones y costumbres, como nuestra lengua, nuestros cuentos, leyendas, la comida, la danza, la música. Esa es otra manifestación del patrimonio cultural. Y quizá, perdón, mucho más grande que a veces la tangible, ¿no? Sí, la material. Bueno, podría ser, no podría yo decir cuál es la más grande, pero sí puedo afirmar que tienen la misma importancia, porque eso le da sentido e identidad. En la medida en que lo conozcamos y tenga sentido para nosotros, nos va a fortalecer como Estado. Y sobre todo la única forma, pienso yo,
y estoy convencida por mi experiencia a lo largo de 20 años trabajando patrimonio cultural con estudiantes de licenciatura, es el conocimiento que tengamos de este. En la medida en que avance el desconocimiento de nuestro patrimonio, tan fácil como el traje regional tabasqueño, exacto, y la idea que tenemos del traje y cómo se ha ido desconfigurando, es que se pierde o se conserva una tradición y una costumbre. Está en manos del Estado principalmente, desde el punto de vista legal del Instituto Nacional de Antropología e Historia, su protección, pero desde el punto de vista educativo, la Secretaría de Educación Pública juega un papel importantísimo, a partir de lo que se nos enseña en la escuela, desde preescolar hasta el bachillerato, es que la gente conoce y se aproxima al patrimonio, aunque los profesores, los docentes, tienen como principal aliado a los padres de familia. O sea, si la familia no consume el patrimonio, si la familia no se preocupa por participar de las actividades que se organizan en museos, en la misma escuela, por consumir lo que producimos, es decir, en este caso, a propósito del Mercado Pino Suárez, de comprar, de recurrir a estos centros de abasto, difícilmente las tradiciones y costumbres se van a conservar, pero para eso se requiere mucho interés y mucho amor, sobre todo, mucho arraigo a nuestros valores culturales. Claro. Entonces, Graciela, entiendo, Ricardo, hay una parte intangible en el patrimonio cultural, que es regularmente con la que más convivimos, a veces inclusive porque comemos platillos típicos, porque acudimos a ciertos lugares, porque hablamos de una manera particular, etcétera, etcétera, y una material que está constituida básicamente por inmuebles, museos y otras manifestaciones que serían, por ejemplo, las obras de arte, podría ser también zonas arqueológicas, todos estos edificios, la cultura misma ancestral. Bueno, también la misma UNESCO y otros expertos afirman que la cultura es nuestra actitud hacia otras formas de vida, para el caso de la educación ambiental, o hacia los elementos que hemos heredado. En sí, el patrimonio cultural, además de estar constituido por elementos, ya sea tangibles o intangibles, que tienen importancia para la ciencia, la educación y la cultura, también debe establecerse, renovarse continuamente, siempre y cuando sea para vivir cada día mejor, porque también tenemos costumbres heredadas en la historia de la humanidad que no necesariamente son para vivir cada día mejor, para nuestro desarrollo intelectual, espiritual. Ese sería el principio de todo. Entonces, el patrimonio cultural no es estático, sino se puede incrementar. Se puede fortalecer, incrementar, mejorar, modificar incluso. Modificar, pero siempre y cuando sea para vivir cada día mejor, para que permita nuestro desarrollo como seres humanos, como grupos, como personas que pertenecen a una comunidad. En ese caso se renueva, se modifica, se fortalece. Claro. ¿Qué estrategias se consideran o son necesarias para proteger o para conservar el patrimonio cultural? Bueno, hay las estrategias desde nivel institucional, que vendrían ofrecidas desde la UNESCO hasta los gobiernos locales, pero también creo que nosotros como sociedad debemos de participar y crear asociaciones en donde, de hecho existen, en donde se preocupen por la conservación o la renovación, la reactivación, etcétera, de los patrimonios que tenemos, ¿no? Por ejemplo, se han estado organizando ferias del queso, ¿no? Ah, sí, ¿no? Claro. Y que, bueno, eso te habla de un patrimonio en esa parte de Tenosique, Jonuta, Zapata, pues están reactivando todo eso desde varias perspectivas. Uno, la comercial, ¿no? Que bueno, ha resultado un negocio para ellos. Y la otra, pues es también lo que se refiere al patrimonio en sí mismo, ¿no? Y hay toda una cultura acerca del queso, ¿no? Sí. Pero también
contiene las partes simbólicas. Todo patrimonio, sea material o no, sea tangible o intangible, tiene en el fondo un sustrato simbólico que lo sostiene. O sea, no solamente está un edificio arqueológico o de la colonia o de la revolución y por ello no. Es que ese monumento arqueológico tiene un sustento, por ejemplo, para nosotros los tabasqueños, tiene un sustento muy importante simbólico, porque eso habla de nosotros. O sea, ese monumento está en nosotros y nosotros estamos en él porque nos identificamos con él y nos sentimos, o sea, ese es un factor de identidad, nos sentimos tabasqueños por el Juchimán, por la cabeza olmeca, por o sea, toda esta variedad de cosas, inclusive por cómo está la zona luz, el centro, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es importante estas dos cuestiones. Sí, esto que nos platicas es muy interesante porque efectivamente, bueno, hay una valoración y hay una identificación de estos elementos como propios. Claro. Y entonces, entendiendo esta situación, Ricardo, puedo suponer que las estrategias de conservación y de protección no corresponden estrictamente a instancias que están dedicadas a eso o que institucionalmente tienen esa misión, como podrían ser diferentes secretarías, asociaciones, etcétera, sino tenemos nosotros como ciudadanos una participación decidida en ello. Sí. Desgraciadamente, como muchas cosas funcionan, las oficinas institucionales a veces funcionan más como con una función política. Sí. Entonces conservamos un edificio, una arquitectura, una costumbre, más que por la costumbre misma, más por el lugar donde se hace donde sucede ese evento, pues más por una cuestión política, ¿no? Por ejemplo, el traje regional surgió más que por rescatar las costumbres, las tradiciones, pues por una orientación que necesitaba el gobierno de la revolución. Y eso está en todos los estados, porque todos los estados tienen su traje regional. Entonces obedece más a una decisión política y a un rescate verdadero de las costumbres de un lugar, ¿no? De mostrar, ¿no? Permítanme hacer una pausa y regresamos para escuchar, sí, claro, la posición de Graciela. En un momento regresamos. Regresamos a Se Dice Que. Esta tarde estamos platicando con Lorena Burregar y Ricardo Arenas. Perdón, yo te cambié. Graciela Burregar, discúlpame, maestra. El lapsus y por no bajar la vista. Graciela y Ricardo Arenas sobre patrimonio cultural. Y antes de ir al corte, Ricardo nos platicaba sobre la importante participación que la ciudadanía tiene en esta estrategia que sería quizá la más importante para la conservación de nuestro patrimonio cultural. Y Graciela, ¿nos querías abundar sobre el tema, sobre la participación social? Exacto. Un ejemplo de esto lo tenemos con lo que está ocurriendo actualmente con la Ciudad de Colores, con los edificios que este colectivo de artistas, de pintores locales y también de otros estados, pero que están muy arraigados aquí, el proyecto que han emprendido pintando los edificios de esa colonia de las Gaviotas, que es una colonia popular, con la representación de nuestro famoso y queridísimo Chicoche. Ese es un ejemplo de cómo la gente se preocupa o puede construir una tradición, una costumbre que finalmente va a beneficiar a una zona de la ciudad. Claro. Es decir, la voluntad, el deseo de hacer el bien
tomando en cuenta a la población. En este caso es un esfuerzo voluntario, como también ocurrió. Yo participé como invitada de la maestra Norma Ortiz con la exposición, un homenaje a Frida Kahlo, que está en el Museo Regional de Antropología actualmente. Voy a ser sincera, yo he trabajado en museos desde hace como 30 años y me he vinculado con los museos y es la primera vez que veo, como decimos en Tabasco, ese romerío de personas que llegó de manera voluntaria. Sí. No hubo acarreados, no era una exposición oficial. Contamos con todo el apoyo del Instituto Estatal de Cultura y sus coordinaciones, pero fue una iniciativa social voluntaria, donde se nos invitó a 33 personas a colaborar, a escribirle una carta a Frida. ¿Qué le dirías a Frida hoy en día, a 110 años de su nacimiento? Como me imagino que ocurrió con la Ciudad de Colores, con, no sé si se valga decir un comercial, con la iniciativa de la cevichería, que invitaron a un grupo de pintores, de artistas, a hacer algo para que se vea mejor una zona de edificios de la ciudad. Es responsabilidad del Estado, es responsabilidad del gobierno federal, estatal, municipal, generar, proteger, hacer cumplir la ley respecto a los lineamientos y a la legislación que protege al patrimonio. Pero también la voluntad ciudadana, las escuelas, los profesores, los docentes, que inculquen en sus estudiantes el amor o el interés por conocer, visitar los centros que contienen, que representan el patrimonio, lo que va a ayudar de cierta forma a conservar estas tradiciones y costumbres, sean tangibles o no. Bueno, para el caso de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y el cuerpo académico donde yo trabajo, que es el de Educación y Cultura Ambiental para la Sustentabilidad, hemos estado trabajando, y producto de ese esfuerzo sobre cómo visitar un museo es este libro. Ya tiene mucho tiempo, pero todavía tenemos algunos ejemplares en la División Académica de Ciencias Biológicas. Es una guía ambiental de los museos. Se presentan estrategias para que los docentes acudan a estas instituciones a visitarlos, y se presentan técnicas, estrategias ya probadas desde preescolar hasta el nivel universitario. Se hizo con la colaboración de investigadores del Centro INA Tabasco, Miriam Judith Gallegos Gómora y Ricardo Armijo, que trabajan allí, y asesoría también de arqueólogos que no aparecen directamente, pero nos dijeron cómo podíamos reconocer o identificar las publicaciones o la información más sobresaliente, importante de la cultura olmeca y maya, por ejemplo. Otro esfuerzo que es el resultado de un trabajo en una comunidad de aprendizaje de nosotros es este libro sobre el Mercado Pino Suárez, y aquí abordamos el tema, abundamos en lo que es el patrimonio cultural intangible. Le hacemos un honor a nuestra comida, a nuestra cocina y a los elementos que la componen, que dependen en gran medida de la biodiversidad del estado. Tabasco es un estado que pertenece a un país, o está en un país, localizado en un país que forma parte de los 11 megadiversos del planeta, es decir, la mayor diversidad que existe en el mundo se concentra en 11 países. México es uno de ellos. Tabasco está en México. Entonces, toda esa diversidad de hierbas aromáticas, de hierbas saborizantes, y toda la riqueza que nos genera vivir aquí cerca de ríos y pantanos, lagunas, está representada allí en el mercado. Y ese es un patrimonio. Ese es un tipo de patrimonio. El mercado, como sitio de importancia antropológica, se convierte en sitio o lugar que contiene patrimonio, aunque no esté construido en un edificio que tenga 200, 300 años. Pero todo lo que allí ocurre, todo lo que representa, lo que sucede, lo que se vende, lo que existe allí, es importante conservarlo y protegerlo porque es patrimonio, aunque no esté dentro de un edificio de 1800 o de 1900. Claro. Sí, porque efectivamente las formas en que consumimos, en que comemos, en que los olores que nos caracterizan, en cómo guisamos, está incluido en esta situación. Por supuesto.
Este esfuerzo de conservación y de protección requiere seguramente una serie de inversiones por parte de pues, las instancias a las que les corresponden, gubernamentales o no, asociaciones, etcétera. Esta derrama económica que requiere, que reclama la conservación del patrimonio cultural, tiene de alguna manera una recuperación. ¿Cómo se devuelve? ¿Cómo regresa esta inversión a la sociedad? Pues en lo inmediato, si pensamos en términos comerciales, regularmente no ha sido un negocio. Claro. Pero en las últimas fechas, creo que la misma cultura ha podido generar diversos tipos de empresas que les ha significado un negocio, ¿no? Por ejemplo, tenemos una serie de restaurantes que trabajan comida típica, ¿no? Y que inclusive hasta sus empleados están vestidos de acuerdo a lo que se conoce, ¿no? Los trajes típicos, digamos, ¿no? Claro. Bueno, pues esa es una manera de reactivar y de ocupar ese patrimonio para generar un negocio. Por supuesto que hay las críticas en que ha sido distorsionada la figura, etcétera, pero bueno, se está reactivando y se está utilizando, ¿no? Creo que se está sacando provecho de eso. Y bueno, así como eso está, por ejemplo, también en la Plaza de Armas aquí, ¿no? Después de funcionar y de tener una idea arquitectónica, una idea urbana, se modificó y se hizo, digamos, para una idea más moderna acerca de lo que es una función de una plaza pública, ¿no? Donde ya se permite más la convivencia social, ¿no? Inclusive ya hay grupos musicales, está la Fuente Danzarina, etc. O sea, ya se le da más un espacio de plaza pública cuando antes era más como una plaza política, ¿no? Claro, así es. Esos son unos ejemplos que tengo. ¿Y cómo se devuelve esto? O sea, la sociedad finalmente, ¿qué beneficio obtiene? Bueno, de ellos, como decía anteriormente, uno de ellos es la solidificación de sus símbolos. O sea, tienen cosas con que identificarse y las sienten sólidas, ¿no? Y entonces eso le genera un orgullo y una pertenencia, ¿no? O sea, hay un orgullo de ser tabasqueño. Claro, ¿no? claro. Es decir, sí, efectivamente, el tener un patrimonio cultural puede ser un detonante, por ejemplo, para el turismo, ¿no? Para el turismo. Y bueno, de alguna manera recuperar monetariamente la inversión. Sin embargo, este regreso a la sociedad en simbolismos, en identidad, en orgullo, probablemente sea la forma más benéfica, sí, la más sólida, noble de regresar este esfuerzo de la conservación y la continuidad del patrimonio. Sí. ¿no? Hay un dicho que dice que cuando no sepas a dónde ir, cuando todo sea caos, regrésate al origen. No para empezar desde el principio, sino para que te empieces a revisar. Entonces, esa es una buena opción. Ahorita estos tiempos medio revueltos. Cuando yo llegué hace 23 años a esta ciudad, me maravillaba la limpieza, el orden, la tranquilidad. Hoy eso se ha perdido. Hay que regresar al origen. No quiere decir que a los tiempos de hace 25 años, no. Sino que nosotros mismos, a ver, ¿qué ha pasado? Claro. ¿Por qué las personas levantaban una basura que se les caía? Y hasta la tiran a propósito. Se deshacen de ella. Hay que regresar a ver qué pasa. Yo creo que esa es una buena solución y ahí está en los patrimonios, cualquiera de los tipos que sean, ahí están las respuestas. Claro. En este sentido, entonces, podemos decir que inclusive las formas de relacionarnos, la educación constituye una fortaleza de nuestros patrimonios culturales. De hecho, la cultura es la consecuencia de la educación que recibamos. Claro. En la manera en que nos comportamos, la actitud que tenemos hacia, decía yo hace un momento, hacia otras formas de vida o hacia los elementos que representan nuestra identidad, es que estamos dando evidencia de qué tanto lo conocemos o qué tanto sabemos sobre esos símbolos. Y yo insisto que corresponde al Estado en primer lugar, antes que nada, normar y regular, interesarse por difundir y proteger y sobre todo dar a conocer
desde la infancia esta herencia que tenemos en nuestro país. México es un país pluricultural, megadiverso, tiene mucho de qué tenemos nosotros los mexicanos mucho de qué sentirnos muy orgullosos, nuestros trajes, es decir, nuestras lenguas. No, dentro de toda esta pluralidad, yo creo que soy mexicano, yo tengo mucha afición, me gusta mucho todo el sureste porque es lo que siento más cercano y más próximo a mí, pero en una exposición del Museo de Culturas Populares, donde exhibieron todo lo que es la riqueza del norte, ahí aprendí muchísimo sobre los estados de Sonora, Coahuila y todo lo que es esa región de nuestro país. En el Museo del Vidrio en la ciudad de Monterrey también explican la razón de esa relación entre lo que después se convirtió en parte de Estados Unidos y lo que era el norte, las costumbres, y por qué va a ser difícil desarraigar a toda la población que vive ahí. Bien, pues ahí está esta charla que nos ha dado una orientación muy puntual del papel que todos nosotros tenemos en el patrimonio cultural, no solo del Estado, sino también de nuestro país. Yo los espero la próxima semana, agradezco su presencia, Graciela, Ricardo. Gracias. Ustedes, la próxima semana nos escuchamos y nos vemos.